San Lucas trata la historia de los hijos pródigos. Entonces vamos a estar tratando esta realidad. Amén. En el capítulo número 15 nos estaremos deteniendo a la lectura del verso número 11 al comenzar lo mismo. Vamos a adorar a nuestro gran Dios que Dios es Dios bueno. Amén. Que agradecer a Dios por la gloria a Jesús, aleluya. de la presencia de mi hermano. Wilfredo, ¿qué te llama? Wilfredo. Ángel. Ya cambió. Entonces, nuestro hermano Braulio también está con nosotros. Amén. Oremos mejor para que Elizabeth pueda estar. Elizabeth la contrae. Entonces, Dios bien traerlo. Y qué bueno que podemos estar en la casa. Cada uno de mis hermanos que están muy conectados a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales que queremos felicitar en este día, sabiendo de que nuestro gran Dios, aquel que comenzó a hacer la obra, no está a lo que bueno, estoy contento porque en medio de cada desafío que podemos estar de pie y eso se lo debemos a Dios. Gracias. Evangelio según San Lucas, capítulo número 15, a la altura del verso número 11, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Hay que sacarlo intensivo. A la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, debería subrayar eso, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, debería de subrayarlo, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidlo, poned un anillo en su mano, calzando sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, comenzaron a regocijarse. Aleluya. Papá, te espera. Padre, te bendecimos, te adoramos, te damos gloria y alabanza porque usted es un Dios bueno. Grandioso es usted, amado Salvador. Nos das una vez más el privilegio de poder compartir con mis hermanos en tu casa, Señor, de oración. Te pedimos, Dios mío, una vez más, que tu palabra sea colocada en mi labio con libertad, Señor, de tal manera que cada uno de los que hoy nos encontramos en tu casa de oración podamos ser edificados. Expulsamos todo pensamiento contrario a tu voluntad, porque el territorio tuyo es este lugar, campamento de Jehová es conocido en esta casa. Por tal razón acudimos a ti, Señor, porque es que a donde nosotros iremos. Solamente en ti hemos encontrado palabra de vida eterna. Y es esa misma palabra, Dios mío, la que te suplico, Señor, que entre tanto sea expuesta
de la consideración de mis hermanos y aquellos que están al alcance de nuestra voz. Si alguien estuviera enfermo, sea sano. Y si alguien estuviera atravesando por algún tipo de aflicción que le produzca angustia, te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, que sea libre de tal azote. Nosotros nos hemos de encargar de darte toda la gloria a ti, porque comprendemos que a ti pertenece. Nos honramos, Señor, en hacerlo. Te damos gloria y alabanza. Y gracias por este honroso privilegio de hoy, una vez más, poder hablar de tu grandeza. Pero te pido, Dios mío, que coloques tu palabra con libertad de nuevo, pero también con gran unción. Señor, esa unción que llega, Señor, y taladra, de tal forma que podamos comprender lo que tú hagas en nuestra vida. Ahora me resta una vez más decirte, que habla en nuestras vidas porque anhelamos fervientemente escuchar tu voz. En el nombre del Cristo Jesús nuestro. Amén, amén y amén. Denle un aplauso a su rey si le dan fuerte. Cuando se originan eventos y cuando se hacen, por causa de las temporadas que vivimos, se celebran algunos diferentes tipos de acontecimientos. Es para los predicadores o para aquellos que anuncian el mensaje un desafío y hasta cierta manera un reto, porque no quisiéramos de alguna manera, a través de las expresiones que puedan ser dadas, es sacar a la gente de ese área emocional que de alguna manera la fecha le trae y le despierta algunos sentimientos. Y nos despierta de alguna manera también un fuerte desafío, porque queremos también honrar ese momento. Queremos honrar ese momento, pero no pasando por alto que la prioridad es hablar el pensamiento de Dios a aquellos que tienen oído para oír lo que el Espíritu dice. O sea, que se trata de utilizar los tiempos que vivimos sin dejar de ajustarlo a lo que la palabra del Señor nos enseña, porque la palabra del Señor está bastante capacitada para moverse, no importa cuál sea el tiempo, no importa cuál sea la temporada, la palabra del Señor siempre ha de producir luz, siempre ha de producir el recurso, lo necesario para poder, amén, abrazarla como unas buenas nuevas de manera en que así está vestida. En esta ocasión, una vez más, nosotros pues queremos tratar de hacer lo posible por no sacarlo de su área de confort, emocionalmente hablando, pero no dejar de predicar la palabra del Señor. Y mientras meditaba y me preguntaba y hablaba con Dios la manera en que tenía el mover para hacerlo, le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué colocas en mi corazón para poder hablar a mis hermanos? Pero no solamente a mis hermanos, sino a aquellos que de alguna manera constantemente están conectados con nosotros a través de las redes sociales, porque hay gente que nos están escuchando, usted no los está observando, hay gente que están escuchando y quiero que también ellos sepan lo importante y lo valioso que son para el Padre, amén, para el Dios maravilloso que una vez tomó la decisión voluntaria de hacerlos a su imagen y semejanza. Y pensando en todo esto, llegó a mi corazón y se estacionó el pensamiento, amén, que queremos colocar como tema. Papá te espera. Porque es una realidad que es reflejada en este pasaje bíblico que muchos hemos utilizado y que de alguna manera siempre se está concentrando en el hijo que sale de la casa, que toma en el tiempo no adecuado lo que como herencia le correspondía y decide salir del hogar donde tenía la cobertura, amén, de su padre que le brindaba el cuidado necesario. Este muchacho sale conforme a lo que enseña la Escritura y comienza a caminar por los lugares al punto de que gastó todos sus bienes, todo lo que se le había otorgado conforme a lo correspondido. Y en medio de esta situación llegó un momento, dice la Escritura, de que habiendo gastado todo vino en aquella provincia hambre. Y esto no es un secreto porque usted sabe que nuestro gran Dios es tan amoroso que siempre procura proveernos conforme a su riqueza en gloria, amén, el alimento no solamente material, sino espiritual que nosotros podamos necesitar. Dios siempre va a llegar, amén, en el tiempo oportuno a proveer como Dios, amén, como Jehová Jireh, nuestro gran Dios proveedor, el recurso, el alimento, no solamente material, sino también espiritual que sus hijos necesitan. Pero ¿qué hay de aquellos que se alejan del Señor? ¿Qué hay de aquellos que, amén, toman la decisión de alejarse del Padre que les ama? Y esto aparece
va a sonar un poco complicado para algunos, pero hay personas que pueden estar físicamente cerca de la figura paternal, pero están lejos, amén, de la realidad que existe. Hay gente que pueden estar conectados a lo que representa la casa del Señor, pero están lejos del Padre. Yes, that's right. 1, 2, 3 probando. Amen. Están lejos del Padre. Yes. Y esto pasa en muchas ocasiones donde a veces por eso tenemos que hacer eco de esta gran realidad que el estar junto con ciertos seres humanos nos representa unidad. La unidad la representa la armonía que se puede ventilar, respirar cuando estos están juntos y unidos en un solo pensamiento. Eso es unidad porque hay armonía. Amén. O sea que hay gente que puede estar juntos físicamente hablando, pero están divididos. Entonces en esta ocasión, continuando con el tema, la Biblia da a conocer esta realidad que llegando el hambre a aquella provincia y habiendo ya gastado todo, cuando llegó el hambre a la vida de este muchacho, el hambre le hizo reflexionar. O sea, cuando analizamos del lado positivo las angustias, las tragedias, los momentos complicados y difíciles, en ocasiones son utilizados por Dios como el vehículo que nos ayuda a reflexionar y reconocer, amén, que en la casa de mi Padre, amén, hay pan y yo estoy careciendo del pan necesario. Hay momentos donde la verdad, amén, se hace palpable, amén. Cuando el hambre, amén, cuando el orgullo se encuentra con el hambre, es que comenzamos a recordar los consejos que una vez me hablaron. Voy a repetir esto porque posiblemente usted no me entendió. Yes. Cuando el orgullo se encuentra con el hambre, a sola, es que comenzamos a reflexionar del consejo que una vez un padre me dio, que una vez Dios me habló a través de su palabra, que una vez alguien tocó a la puerta y me habló diciendo, tú sabes que Dios tiene un cuidado contigo, pero tienes que cuidarte en esta zona. El consejo se hace lámpara, se hace luz en el momento de la crisis, porque comenzamos a recordar lo que una vez Dios nos habló. O sea que cuando el hambre, o sea que cuando el orgullo se encuentra con el hambre, el consejo, amén, se presenta como una bandera, amén. Y qué bueno es saber que la palabra de Dios siempre se ha de presentar en ese momento oportuno, porque nótese que la Escritura dice que habiendo esta condición en la situación en la cual se encuentra el personaje de la historia, este volvió en sí. Y cuando nosotros volvemos en sí, deberíamos de capturar esto, por eso le dije que subrayara eso, porque es vital, sumamente necesario. A veces nosotros los seres humanos podemos hablar y podemos hablar y podemos hablar y podemos hablar, pero hasta que la persona no vuelve en sí, no razona. Hasta que la persona no vuelve en sí, no reconoce. Hasta que la persona no vuelve en sí, no se humilla. Hasta que la persona no vuelve en sí, amén, entiende su realidad en la cual se encuentra, y lo más prudente y sabio que puede hacer el ser humano es, amén, acercarse a Dios. Pero esto pasa cuando el hombre vuelve en sí. Cuando el ser humano vuelve en sí, yo sé que hay seres humanos que en muchas ocasiones decimos a veces decir la expresión, ya yo me cansé de decirle esto, aquello, lo otro. Mas sin embargo, nuestra misión es continuamente hablar, no es convertir, no es transformar a la gente, es hablar lo que está escrito. Y el Espíritu se encargará de hacer su obra. Y usted y yo podemos hacer la obra del Espíritu Santo. La hace Él. Nuestra misión es hablar lo que conforme a la necesidad sea, amén, requerido, y que Dios nos dé la palabra de acuerdo a la condición. Entonces, analizando esta expresión y esta verdad, vemos todo este pasaje bíblico y vemos todo este escenario que está en este lugar. Y yo no sé si usted puede percatarse de lo que está aconteciendo en el balcón, en el porche, en el lugar donde aquel anciano, aquel, amén, que se identifica como padre, y en esta ocasión trataría de hacer una ilustración, se detiene siempre de tiempo en tiempo, amén, posiblemente a consumir su café en las horas de la tarde, pero siempre en ese lugar, amén, que está inclinado a mirar el camino. Siempre en ese lugar que la gente se percata, oye, siempre está ahora. El padre se sienta en su sillón, pero siempre se encuentra mirando al camino. Siempre está mirando al camino, porque amén, él está esperanzado que algún día su hijo va a volver en sí. El padre siempre está anhelando, esperanzado que un día él va a volver en sí. Amén. Por eso es que colocamos como tema papá
te espera. Aleluya. Amén. Aunque a veces no podamos entender esta realidad, yo quisiera que usted pudiera observar en la hacienda aquellas personas que llegaban a aquel lugar y veían constantemente al dueño de la hacienda sentándose en su balcón, reclinándose en su sillón, y la gente miraba, oye, siempre lo veo sentado en ese lugar mirando a una dirección. Amén. Y aquella gente se pudieran estar hasta preguntando. Amén. Y esta parábola me da la libertad de hablar de esta manera, porque dicho sea de paso, es una parábola que nos brinda a nosotros la ayuda a través de una cierta relato o una ilustración de entender qué puede estar aconteciendo. Amén. Y Dios siempre ha sido paciente esperando que el hijo que se fue regrese. Y esto a veces ha de acontecer en el momento donde el hambre toca la puerta de aquel que se fue. 1, 2, 3, probando. La mayoría de las ocasiones que los seres humanos que se van de la casa del Señor, amén, o se van del lado del Señor, llegan a reflexionar es cuando el hambre toca. Cuando el hambre toca, entonces comenzamos a viajar a través de la memoria y acordarnos que en la casa de mi padre hay pan, que en la casa de mi padre aún los jornaleros, amén, comen bien, que en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y yo me encuentro aquí anhelando querer comer, amén, de las algarrobas, amén, que consumen los cerdos. Y esto comienza a golpear, y esto comienza a provocar una reacción. Pero da a conocer la escritura conforme a la enseñanza, que este muchacho comienza a realizar, trata de ensayar de qué manera voy a hablar cuando esté delante de mi padre. Y esto valía la pena tomarlo en consideración y aprender de esto. Porque nosotros debemos de tener una actitud correcta cuando vamos a presentarnos delante del Padre. Y este muchacho, antes de presentarse delante de su padre, ya de alguna manera estaba creando un pasaje, un escenario de qué yo voy a hacer, cómo yo voy a hablar cuando esté delante de mi padre. Y nótese que este muchacho llegó y comenzó a exponer en sus adentros, en su expresión, diciendo: yo iré a la casa de mi padre y le diré así: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconociendo, amén, la condición en la cual se encontraba. Vale la pena tomar en consideración que parece que este muchacho había oído en algún lugar, amén, oír decir al Padre que el Dios maravilloso no desprecia un corazón contrito. Me parece que él escuchó en algún lugar, en alguna reunión, él escuchó en alguien decir, amén, que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, y que su padre, amén, simula lo que representa aquel que lo dijo. Entonces, nótese que el muchacho comenzó a abrazar aquella palabra que una vez había oído. He oído decir que mi papá no desprecia un corazón contrito y humillado. Pues entonces yo me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré así: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Vive Jesús. Pero parece que se le había olvidado que tenía un padre que no te deshereda, que tenía un padre que no te cambie el apellido. Hello. El padre que hemos tomado en decisión para que él sea nuestro padre, es un padre que nos adopta, nos da identidad, nos da nombre nuevo, y con ese nombre nuevo también, amén, nos derrama sobre nosotros un cierto linaje, o nos adopta un cierto linaje, amén, que nos convierte en hijos, y como hijos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Y lo interesante de todo esto, que aunque haya en el camino haber vivido los momentos aquellos donde gastaste todo tus bienes, en la casa de mi padre hay bastante y hay en abundancia. Amén. En la casa de mi padre hay bastante y hay en abundancia. Siempre y cuando se acerque de la manera en que se acercó este. Dice la Biblia que vino con un corazón contristo y humillado. Se acercó y comenzó a realizar de una manera literal lo que había ensayado, lo que había practicado en el secreto. Porque en el secreto es que se practica la humillación. En el secreto es donde vamos delante del Señor en humillación. Señor,
reconozco que esta es mi causa, esta es mi condición. Necesito que trabajes con mi vida, que me ayude a estabilizar mis emociones, que me des la fuerza para poderme enfrentar a los desafíos. Dame la capacidad, Señor, de poderme enfrentar a aquel que me abraza, pero también a aquel que me rechaza. Fortalece mis emociones para que yo me pueda mantener en el camino con el objetivo de lograr, amén, el plan que tú tienes ya trazado desde la eternidad con mi vida. Entonces, nótese que este joven comienza a manifestar todo eso en su vida de alguna manera y llega a la casa del Padre. Pero yo quisiera que por algún momento usted vaya conmigo a viajar, camine conmigo por algún centro comercial. Por favor, vaya conmigo a través de la imaginación de su mente y cree una cierta ilustración donde un día, amén, el Padre toma la decisión de decir, voy a salir a comprar algo. Amén, y alguien posiblemente le acompañó. Y viendo el Padre, amén, viendo que el Padre, aquel le observaba lo que el Padre compraba unas vestiduras que no estaban de acuerdo a su talla, pero eran unas vestiduras que él sabía quién se las iba, aleluya, que a quién se las iba a colocar. Aleluya, Santo Jesús. Yo no sé si aquel que le estaba acompañando, posiblemente a cargar los paquetes al Padre, decía, ¿para qué tú vas a comprar, amén, esa batola, amén, con colores de oro? ¿Para qué tú vas a comprar, amén, esa vestidura? Tranquilo, usted callado y quieto, que usted lo que vino es a hacer lo que le toca. Aleluya. Santo. A eso fue lo que usted vino, a servir. Yes, aleluya. Y el Padre siempre viene a comprar. El Padre, porque Él es el que tiene para comprar. Yes, Él es el yes. que tiene el poder adquisitivo para comprar lo que no se compra con moneda. Él es el que tiene el poder necesario para poder comprar lo que se necesita. Lo que el Hijo necesita, lo tiene el Padre. El único que puede comprar, amén, la vestidura que aquel que se fue, amén, necesita es el Padre. Amén. Hello. Vive. La religión es el Padre. Amén. Entonces nótese que aquel le observa que está comprando una talla que no va de acuerdo a la que no conozco, a la que no veo en ninguno de los que se quedó en la hacienda. E inclusive, me acuerdo que tienes otro hijo, pero este pantalón no le sirve. Hello. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Me acordé que tienes otro hijo en la casa, pero es que esta bata no le sirve, no le queda. E inclusive no le gusta este color porque yo lo conozco. Santo Jesús. Santo. Analice toda esta realidad. En medio de este escenario parece que el corazón del Padre sabía cuando el Hijo iba a llegar. Yo no Yes. sé si alguien puede entender esta realidad. Esta es una verdad que viven mucho las madres. Las madres tienen algo, yo considero que es hasta un don, que no solamente para el peligro, sino también cuando ellas saben como que el hijo que está lejos está a punto de llegar. No te pueden decir el día, la fecha, pero ellas saben que va a llegar. Yes. E inclusive, a veces perciben cuando el muchacho, aunque no lo diga, necesita algo. Es algo que le pesa en el corazón. Yo considero que es un don de Dios que Dios deposita en ella. De tal manera que ellas pueden percibir, mi hijo yo sé que necesita algo. Mi hijo necesita un abrigo. Mi hijo necesita pan. Aleluya. Entonces, esa carga Dios se la coloca. Porque si hay alguien que sabe comprender el corazón de una madre, es el Padre. Amén. Entonces analice todo este relato de esta historia. En este momento se encuentra este encuentro. Y en el momento de la verdad dice la Biblia que llegó el día aquel. El día que por tanto tiempo el Padre estuvo esperando. Por eso es que papá te espera. Papá te espera. La gente en ocasiones preguntan y dicen ¿por qué está esperando? Oiga lo que dice la Biblia. En el capítulo número 3, segunda carta del apóstol Pedro, la Biblia dice que el Padre es paciente, que Él no tiene su promesa como tardanza, sino que es paciente. ¿Para qué? Para que el Hijo retroceda, se arrepienta, se reconozca y se acerque. Y yo oro y estoy convencido, amén, que Dios ha de reunir, que Dios va a rescatar a aquellos que se fueron de la casa, aquellos que se fueron de la casa. Amen. En momento de crisis. La historia enseña, y las estadísticas nos muestran, que los momentos más cruciales de avivamiento en donde la gente sale desesperada a buscar a Dios es en los momentos de crisis. Y todo esto que está aconteciendo y ha golpeado una humanidad debe de preparar a la iglesia para lo que viene. Yes. Pronto, aleluya, pronto viene tu hermano.
Pronto se va a acercar aquel Amén. Santo. Aleluya. Glory to God. Santo. Mi alma te alaba, Pronto papá. se acerca. Mi alma te Pronto se alaba. acerca tu hermano. Pronto se acerca. Pronto viene. Está a punto de tocar la puerta. Glory to God. Santo. Damos gracias, Y yo papá. sé que se está dando Gracias, mucho de que Señor. si aquello, que si la Yo lo recibo, pandemia, Señor. que si aquello, que Yo lo todo declaro, eso, Señor. todo eso lo va a usar Jehová. Y lo Yes. Amen. Hallelujah. Gracias, Cuando papá. el hambre llega, A ti cuando el sea hambre toda llega, nos gloria. acordamos del consejo de papá. Gracias, Señor. Gloria. Cuando el hambre llega, es que nos acordamos del consejo de papá. Poderoso Dios. Hijo, yo no te estoy diciendo esto porque deseo, no quiero privarte, es por tu bien. Ven. Y hay momentos donde a veces cuando se recibe el consejo, el receptor piensa saber más que aquel que lo da. Gloria a Dios. A veces que está recibiendo el consejo, el que necesita el consejo, se cree saber más que aquel que está dando el consejo. Aleluya. Pero como el Padre es paciente y sabe lo que se mueve, amén, en el ambiente, tú quieres la herencia, yo te la voy a dar. Gloria a Dios. Porque yo quiero, hijo, que me sirva de manera voluntaria. No ando creando voces, ando creando adoradores que me adoren en espíritu y verdad. Porque me aman, no porque me como. Yes. Vive. En este tiempo, y no cabe duda en mi corazón y en mi mente pensar y decir que los que le sirven al Señor en este tiempo tan complicado son los que le aman, no los que se le imponen el amar, sino los que le aman voluntariamente. A pesar de todo esto te voy a amar, a pesar de lo que estoy viviendo, que no lo entiendo, ahora entiendo. Esto me está ayudando a entender que las cosas valiosas y aún pequeñas son las que a veces tienen más valor, porque caben donde las grandes no pueden entrar. Yes. Vive Jesús. Hay cosas que para tu lente humano son tan insignificantes porque ante tu perspectiva son pequeñas, pero Dios te la entregó porque van a ser las necesarias, las que van a llenar ese espacio en el momento oportuno. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, el Padre espera. Ahora analicemos este escenario. A conocer la historia que cuando llegó aquel día donde el muchacho caminando por aquel camino que él conocía, yo no sé si usted se puede percatar que el muchacho se está dando de cuenta que hay, amén, labradores nuevos en la hacienda, que hay empleados nuevos en la hacienda, hay gente que cuando me fui no estaban, hay gente que están trabajando. ¿Tú trabajas aquí? Sí, el Padre me contrató, un Señor buena gente, un don me contrató, amén, y me dio trabajo cuando todo estaba perdido, amén, no solamente, amén, se preocupó por mí, también se preocupó por mi familia, me dio que también trajera a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, que también los trajera a la hacienda, porque también para ellos hay tiempo y hay espacio en la hacienda. Aleluya. También para todo. Entonces, ve al hijo que una vez se fue de la casa observando a otros que él no conocía. Porque así pasa, cuando el hijo se va y regresa, va a comenzar a ver gente que antes no los había visto. Pero que ya eran familia porque ya estaban en el corazón del Padre de la eternidad. Amén. Entonces, vea todo este escenario. Cuando llegó el momento, ni parece que a lo lejos nadie podía discernir e identificar como aquel que había, amén, que lo había traído al mundo. Cuando lo vio, amén, conoció su caminar. Venía medio turbado, venía medio fatigado, posiblemente débil, pero su caminar era el mismo. Su rostro era el mismo, posiblemente delgado, pero su rostro era el mismo. Aleluya, amén. Porque Dios, amén, aquel que toma por hijo no lo deshereda. Yo lo conozco, yo sé que posiblemente existe esta posibilidad que alguien estuviera al lado del Padre diciendo, ¿tú estás viendo aquel que viene de lejos? No, yo no se parece a nadie, se parece a alguien. Lo que pasa es que el que quiere olvida, pero el que ama perpetuamente nunca olvida el que ama.
El querer se mueve ante la conveniencia. Amén, aleluya. Por eso es que yo te quiero, pero de aquí mañana posiblemente te quiero menos, después de pasado posiblemente te quiero un poquito menos. Y quién sabe si cuando llegue el otro domingo me olvide de ti. El que ama, Santo el que ama no Dios. olvida. Santo El querer y el amor es Jesús. diferente. Aleluya. El querer busca sus beneficios. Y el día que no lo recibe, dice maleta go. Pero el que ama Amén. da sin condiciones. Vive. El que ama todo lo cree, todo lo espera, todo lo Señor Jesús. Y aquel que está esperando ama. Gloria Y a el Dios. padre que ama, amén, espera a su hijo. Santo. Amén. Y no va a ser, amén. Y su anhelo, no es- él no levantar, amén. El plan ya diseñado hasta que el hijo regrese a la casa. Por eso es que, como habíamos hablado anteriormente en el capítulo Vive Jesús. 3 de Segunda de Pedro, donde algunos tienen la promesa como tardanza porque no entienden el corazón del Padre. El Padre lo que está esperando que el hijo que se fue regrese. Por eso nosotros deberíamos de analizar todas estas cosas que para nuestro beneficio son reales, en donde se analiza la verdad que el mismo pueblo de Israel es como el reloj de Dios en los tiempos posteriores, en los tiempos del último tiempo. Y una de las señales es que Dios va a reunir a su pueblo. Y junto con esto también yo considero y confío de que también va a reunir a todos aquellos que de alguna manera en su momento hicieron profesión de fe. Y Dios le está dando la oportunidad, entre tanto tengan vida, de reconocer como este hijo. Vive Jesús. Acercarse a la casa del Padre. Amén, Vamos a ver aleluya. la realidad. Gloria a Dios. El padre llega, el muchacho lo observa y lo abraza. Dice que cuando pronto lo vio, amén, las fuerzas que le quedaban, amén, se levantó, se olvidó del té o del café que estaba bebiendo. Hello. Aleluya. Porque para el padre, el hijo es más importante que el té. Amén, aleluya. Para el padre, el hijo es más importante que el trabajo. Gloria a Dios. Para el padre, el hijo es más importante que el café. Para el padre, aleluya, para el padre, todo, no hay nada más importante para el padre que el hijo. Vive. Aleluya. Gloria a Dios. Para el padre no hay nada más importante que el hijo. Por eso dice que se levantó y corrió hacia él. Y tan pronto corrió hacia él, amén, el muchacho le observa, lo mira y comenzó a presentar en el escenario público lo que había enseñado en el secreto. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero yo quiero que usted observe al Padre, abrazando a su hijo, amén, abrazándolo y diciéndole tranquilo, descansa, no te preocupes ahora por eso. Amén. Lo importante es que tú estás en la casa. Lo importante es que estás en la casa y que es el momento. Señor. Amén. Aleluya. Que reconciliar ese momento que por tanto tiempo yo estuve añorando. Y ve al Padre en aquel momento, amén, abrazando a su hijo, llevándolo dentro de la casa. Y dentro y tratando de adelantar esto un poquito. Porque quiero llegar a aquel momento donde el hijo luego está como que reflexionando y detenido en aquel cierto lugar. Se le acerca a alguien y le dice: tú eres el hijo que se había ido de la casa. Tu padre siempre te estuvo esperando. Siempre hablaba de ti con los demás jornaleros, con los trabajadores del lugar. Siempre hablaba de ti. Y oiga ahora el hijo diciéndole a aquel que le acompaña en aquel balcón: es un buen tipo muy viejo Aleluya. que anda Aleluya. y esperando. Me da tristeza la de tanto seguir andando. Yo lo miro desde lejos, pero su luz tan distinta. Aleluya. Gloria a Dios. Es que él creció con el siglo, Te adoramos, Señor. con tranvía y vino tinto, Aleluya. viejo, mi querido viejo. Y yo sé que en la mente de aquellos puede estar pensando la expresión de saber cómo ese padre pudo recapitular todos esos momentos y poder acercarse al hijo olvidando todo lo que había quedado atrás y colocándole aquellas vestiduras que había tomado su tiempo en separar para él. Dice la Biblia, conforme al texto, de que mandó a matar el becerro gordo
comenzó a hacer una fiesta. Y ahí dijo, este es mi hijo que había muerto. Mi hijo que se había perdido y ahora ha regresado. El que él hacía muerto volvió a la vida. Entonces, esto es una realidad que nosotros los seres humanos debemos de aprender a entenderla. Porque no todo el mundo se alegra cuando alguien es restaurado. Vive Jesús. No todo el mundo abraza, no todo el mundo... Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede? En esta situación usted conoce la historia de su hermano, ¿verdad? Se le acercó al padre y le dijo, yo todo el tiempo he estado aquí, y todo el tiempo, y hay gente que ha estado aquí, dentro del contexto de lo que es lo físico, siempre han estado dentro de lo que es la casa, de lo que es lo del padre. Vive. Aleluya. Porque Dios que aprenda a discernir en los corazones, ¿sabes? Entonces, Dios en un tiempo, estoy convencido que Dios va a utilizar todo esto que se está moviendo como objetivo de que de hacer que el hijo que una vez se acercó regrese a la casa. Amén. Gloria a Dios. Y yo me preguntaba y yo decía, Señor, el tiempo o temporada de los padres, o un día como este, donde en muchas ocasiones gastamos los temas y nos salimos de la realidad que Dios quiere que se hable. Y yo creo que Dios va a utilizar muchos moveres de crisis para hacer que los hijos despierten en reflexión. Y nosotros no podemos imitar, ni aún en el pensamiento, la postura del hermano que se quedó en la casa. ¿Por qué? Porque hemos aprendido en el camino que nuestro padre, lo más saludable, es agradarle a él. Amén. Es saber que papá te espera. ¿Cuántas en ocasiones anhelan? Si hay un regalo extraordinario para un padre, físicamente hablando, es poderse reencontrar con el hijo que una vez se alejó. Amén. Gloria a Dios. Y verlo bien. Santo. Y poder tener la capacidad y la fuerza de poderlo contribuir o ayudarlo. Más para nuestro Padre. That's right. Cuando nosotros nos alineamos realmente al plan de Dios y que todo esto que ha acontecido, amén, nos sirva para ayudarnos a reflexionar y saber que Dios siempre ha estado esperando, amén, para continuar en el curso hacia el camino o el destino que ella tiene trazado. Papá te espera. Amén. Papá te espera. Amén. Y saber que los brazos de él están abiertos. Gloria Gloria a a Dios. Dios. Aleluya. Así que le invito, abrace esta palabra. Amén. Santo Dios. Y usted que está conectado con nosotros a través de estos medios, no lo olvide que papá te espera. Aleluya. Él te está esperando. Yes. Gloria a Dios. Él Gloria está a esperando y Dios. está esperando con los brazos abiertos. Gloria a Dios. Tenemos que aprovechar este momento para hacérselo conocer a aquellos que también. Mi Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted se encuentre a alguien que por alguna razón no se ha encontrado hoy en la casa y hoy no está, Espera. cuando le pregunte qué pasó en la iglesia, papá te está esperando. Amén. Papá te estaba esperando. Todavía te espero. Amén. Así que oremos a nuestro gran Dios, nuestro Padre Celestial, que siempre tiene bien bendecido. Bendita que se coloque sobre tus pies. Amén. Aleluya. Padre, gracias por la bondad, Sí, mi Dios. por tu amor, Señor. De Jesús. Y gracias por tu bondad tan maravillosa. Gracias, Señor. Pedimos, Dios mío, tu ayuda, tu gracia, toda nuestra entendido tu palabra. Tu palabra calada en nuestro corazón como entendido. Ahora, Dios mío, tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que por ahí hay unos entremeses. Yo le pido a mi hermano Julio, pasa por aquí, así le pido unos